Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que me parece muy interesante. Vamos a hablar sobre equipos de forma general, accesorios e iluminación. ¿Y por qué? Porque en estos últimos días me hicieron varias preguntas al respecto sobre estos temas y además en los años que vengo dando cursos y talleres, las preguntas sobre estos temas son las que más se reiteran. En líneas generales, cuando uno empieza en la fotografía y tiene que empezar a hacerse de equipos, tiene muchas dudas sobre qué comprar, cuánto gastar, si va a ser útil o no, porque la premisa en la mayoría de los casos es siempre la misma, que la inversión no sea demasiado alta y además que lo que compremos sea algo que vayamos a usar, porque más allá de la emoción de tener un equipo nuevo o un accesorio nuevo, cuando vemos que pasa el tiempo y no le estamos dando mucho uso, no nos termina de gustar que pase eso, es la verdad. Por eso es que hoy se me hizo interesante poder hablar de forma general sobre todos estos puntos sin hacer hincapié en una marca o en un determinado tipo de producto, porque no es la idea. Me gusta mucho hacer este video porque, como ya saben, los que suelen enviarme mensajes con alguna consulta o comentando algo, me engancho mucho en las charlas y les respondo y les cuento, así que este video tal vez reúna un poco de información para aquellos que por ahí no preguntan porque no tienen ganas o no son de preguntar cuando tienen una duda puntual. Voy a intentar ser ordenado, mi idea es que no sea demasiado extenso para no aburrir, así que no tengo nada más que agregar, empezamos con el video. Bien, como venía diciendo, voy a intentar ser lo más ordenado y prolijo posible, así que voy a arrancar hablando sobre cámara, sobre el cuerpo de cámara. Porque imagino yo, quizá exista el caso, que alguien que no tiene una cámara no va a estar pensando en comprarse un flash o no va a estar pensando en comprarse un trípode si no tiene una cámara. Vamos a empezar con los cuerpos de cámara. Y creo que esta es la pregunta más habitual. Alguien que está buscando dedicarse a la fotografía, ya sea por hobby o por trabajo, la primera pregunta que se va a hacer es ¿qué cámara me compro? Bien, tal vez algunos años atrás, algunos cuantos años atrás, uno podría aconsejar directamente comprarse una cámara la más económica del mercado para que la persona vaya teniendo sus primeros contactos con la fotografía. Incluso se podría llegar a aconsejar comprar una cámara Pocket, que ya no sé, alguien se compra una cámara Pocket, pero básicamente para que tengamos nuestros primeros contactos con lo que es hacer fotos. Pero hoy en día todos tenemos una cámara de fotos en el bolsillo, entonces estamos familiarizados con encuadrar, con componer más o menos una imagen, entender esto de que una foto no tiene que quedar ni muy clara ni muy oscura, que el foco es importante, si bien con un teléfono celular uno no va a estar de entrada manejando un montón de parámetros que sí lo haría con una cámara de objetivos intercambiables. Pensemos en eso, de objetivos intercambiables, sea con espejo o sea sin espejo. Pero de entrada ya vamos a estar familiarizados con esto de crear fotos y vamos a saber bien si nos gusta o no nos gusta. Difícilmente alguien que odie sacar el celular para hacer fotos diga me quiero comprar una cámara reflex porque es mi pasión. Se entiende a lo que voy. Por lo que yo recomiendo y desde mi experiencia personal es que compremos, sí, una cámara que se adapte a nuestro presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que como primer cuerpo de cámara podemos inclinarnos hacia las gamas de entrada que tienen las distintas marcas y que son una muy buena opción. Lo que sí recomiendo es que no invirtamos la totalidad de nuestro presupuesto solamente en un cuerpo de cámara, porque hay que pensar también en los objetivos. Una buena opción es comprar una cámara con su lente de kit. Si bien los lentes de kit en muchos casos son muy menospreciados y se los suele maltratar diciendo que no sirven para nada, que es un pisapapeles y demás, la realidad es que no es así. Yo empecé incluso haciendo trabajos con una cámara que si bien no era la más económica del mercado, era una Nikon D80 y con el lente de kit, el 18-55-35-56, empecé a hacer fotos y empecé a trabajar. Gracias a practicar mucho, gracias a también amigos y colegas que confiaban en mí, tanto para que haga trabajos como para
pasarme trabajo. Entonces creo que una muy buena opción, independientemente del cuerpo de cámara, que sí tiene que acomodarse a nuestro presupuesto, no queda otra, contar con un lente de kit para empezar a trabajar, porque son lentes que son muy versátiles, si bien tienen sus limitaciones, pero nos van a dar la posibilidad de que practiquemos un montón y que así podamos progresar mucho en las fotos que estemos haciendo. Entonces, mi recomendación sería que evalúes qué presupuesto tenés, que no gastes todo en la compra de un cuerpo de cámara, que evalúes la compra de un kit, que eso va a hacer que directamente ya puedas ponerte a hacer fotos por un montón de tiempo en realidad. Bien, y la segunda consulta más frecuente es sobre objetivos. Esto de qué objetivo me compro ahora. ¿Cuál sería el más útil? ¿Cuál sería la compra más inteligente? Lo primero que tenemos que saber, y la primera repregunta que hago yo, es ¿a qué te querés dedicar o a qué te estás dedicando? O cuál es el uso que más le darías en este momento, porque por ahí es una persona que se quiere dedicar a hacer fotografía de aves, pero tal vez está en un momento que no va a viajar y no va a salir a hacer ese tipo de fotografía, pero sí le está surgiendo bastante trabajo de sociales, por ejemplo. Entonces, es interesante saber qué trabajo vamos a hacer para saber qué objetivo nos va a resultar más útil. Y ojo, acá quiero hacer una salvedad. Podemos usar el objetivo que querramos para hacer la fotografía que tengamos ganas. Con esto quiero decir que no necesariamente para hacer retratos en estudio vamos a tener que usar un 50 mm o un 85 mm. Nosotros si queremos usar un 20 mm para hacer retratos, lo podemos hacer porque por ahí nuestra idea del retrato que queremos lograr está basada en un gran angular. Pero si nos vamos a dedicar de forma comercial a hacer retratos, es posible que nos resulte un poco más útil un lente con una distancia focal un poco más larga, nada más que eso. En mi caso, cuando empecé a trabajar de la fotografía, lo que más hacía eran eventos y prácticamente lo único que hacía eran eventos y algún que otro book. Yo estaba muy feliz con mi Nikon D80 y el 1855 de kit. En mi caso, lo que yo más notaba de ese lente de kit es que era poco luminoso y que a su vez no tenía una gran nitidez. Si bien era un lente muy todoterreno, era como que le faltaba un poquitito para que llegue a lo que yo tenía en mente. Y es ahí donde nosotros mismos ya vamos entendiendo qué es lo que necesitamos. Yo principalmente lo que quería era un lente luminoso. Entonces enseguida empecé a pensar en que me sería muy útil tener el 50 mm 1.8, que era un lente económico porque se ajustaba a mi presupuesto y era muy luminoso, muchísimo más luminoso en relación al 1855. Y como en ese momento yo estaba empezando a pensar en hacer fotografía de producto en estudio, el 50 mm 1.8 se me hacía más que interesante y la verdad que fue una buena compra, no voy a decir que no. Y así con esa combinación del 50 mm más el lente de kit seguí trabajando por muchísimo tiempo, pero otra vez empecé a notar que el lente de kit tenía sus falencias. Era un poco lento en el enfoque, ese foco blando, poco nítido. Entonces ahí fue que empecé a pensar que sería interesante tener un lente que sea más luminoso, que enfoque un poco mejor, así que después de averiguar un poco me incliné por el 1770-284 de Sigma para las cámaras APS-C y realmente fue uno de mis mejores lentes por mucho tiempo. Pero en sí, los consejos que yo podría dar desde mi experiencia, si uno se va a dedicar a lo que es fotografía de eventos y de sociales, desde ya que tener un lente versátil como lo es un lente del tipo zoom, que vaya desde un gran angular hasta un tele corto, está buenísimo, es muy útil y nos va a servir prácticamente para todo lo que hagamos en ese evento. Obviamente que a medida que incorporamos otras ópticas, vamos a intercambiar en un social para lograr distintas estéticas, eso está fuera de discusión. Y me preguntan mucho también, obvio, sobre fotografía macro y qué objetivo comprarse para hacer fotografía macro. Lo primero a saber es que yo me dedico a hacer fotografía macro de insectos y arácnidos vivos, entonces no es que voy a estar adaptando ópticas de microscopio ni voy a estar haciendo trabajo en estudio. Yo suelo poner un lente o me llevo uno o dos y con eso salgo a hacer fotos. Así que lo que yo siempre digo y recomiendo es, ¿sería tu primer objetivo macro? ¿Sería tu primer encuentro con la fotografía macro? Si esto es un sí, que es tu primer encuentro con la fotografía macro, lo que diría es no comprarte un objetivo dedicado para macro, sino jugar y probar
con opciones un poco más económicas. Por ejemplo, una Raynox, que es una lente de aproximación, o también comprar tubos de extensión, que son una opción muy interesante para lograr distintas magnificaciones con el objetivo que tengamos nosotros. Estas opciones que mencioné lo que van a hacer es reducir la distancia mínima de enfoque, por lo tanto nos vamos a acercar más a lo que queremos fotografiar y con un lente que no es macro vamos a empezar a lograr fotografías macro, o por lo menos de aproximación. Otra gran opción que es mi favorita es la de usar el objetivo invertido. Comprando un anillo o un aro inversor podemos colocar un lente de forma invertida y con eso tener unos macros espectaculares. De hecho, mi lente preferido para hacer macro es el 28 milímetros colocado de forma invertida y esos son la mayoría de las fotos que tengo en Instagram. Ahora bien, también me preguntan si pongo invertido, tengo un 105 milímetros, ¿lo pongo invertido, con eso va? Y no, en realidad, cuanto más angular sea el lente colocado de forma invertida, mayor magnificación me va a dar. Si yo invierto un 50 milímetros, voy a tener una magnificación relativamente interesante, pero tampoco es un macro súper macro. Y cuanto más angular sea, mayor magnificación. A mí, la distancia focal que más me gusta para hacer macro está entre los 24 milímetros y los 28 milímetros. No es excesiva como la del 20 milímetros, las veces que hice fotos con el 20 milímetros invertido, y la verdad es que es un poco mucho para tener un lente así invertido, muy cerca de lo que querés fotografiar. Así que 24, 28 milímetros. Importante sí, que si vamos a comprar un lente con este fin, porque de golpe encontramos un 28 milímetros que está a muy buen precio, importante e interesante que tenga anillos de diafragma, porque si no lo vamos a tener que andar controlando de una manera poco cómoda. Entonces conviene que tenga anillos de diafragma. Y si ya estamos hace rato haciendo foto macro con estas técnicas o invirtiendo el lente o con tubos de extensión y todavía tenemos alguna duda sobre qué lente comprar, otra vez recaigo sobre lo mismo. Hay que ver cuánto nosotros queremos invertir en una óptica para hacer macro. Vamos a tener ópticas que son solamente para hacer fotografía macro, como lo es el Laowa, el 25 milímetros ultra macro, que es un lente que yo me compré hace poco. Bueno, hace poco no, hace como un año. Pero también vamos a tener ópticas que se pueden usar para hacer fotografía de producto y que también son macro. Por ejemplo, hay ópticas 100 milímetros que me permiten tener una magnificación en macro de 2x, que está buenísimo, es una magnificación espectacular, realmente espectacular. Y a su vez es un lente que me va a permitir hacer un retrato, hacer foto de producto. Y así como tenemos el 100 milímetros, vamos a tener de 60 milímetros, vamos a tener de 90 milímetros, vamos a tener de 40 milímetros en distintas marcas. Pero bueno, si uno quiere comprarse una óptica dedicada y exclusiva para macro, adelante, está buenísimo. Pero como consejo, si además de hacer macro quiero hacer otro tipo de fotografía y no tengo ópticas que cubran ese tipo de fotografía que quiero hacer, pensaría en algo no exclusivo para macro. Y como un tercer pequeño apartado sobre esto es la fotografía de producto. Bueno, lo primero que tengo que evaluar es qué tipo de producto voy a fotografiar, porque no todos los productos tienen el mismo tamaño, se sacan de igual manera y demás. Entonces, si yo me voy a manejar en estudio haciendo fotografía de producto de un tamaño normal, no algo demasiado grande, puedo pensar en tener dos ópticas en primera instancia. Yo la verdad que me siento muy cómodo trabajando con el 50 milímetros en combinación con un tele. Muchas veces uso el 105 milímetros y otras veces uso el 70-200. Lo que me permite el tele es alejarme un montón del set y tener libertad de moverme, de iluminar, de cruzarme sin tener la cámara y el trípode ahí adelante molestando. Porque la verdad que tener el trípode y la cámara pegados al set es súper molesto, uno se lo termina llevando por delante tropezándose, entonces alejarse un poco está buenísimo. Y después el 50 mm 1.8, que es un lente luminoso y que tiene relativa buena calidad, le estoy dando mucho uso. Hoy por hoy, generando bastante contenido para redes, la fotografía también tiene esa búsqueda de lo natural, de lo casual. Entonces con el 50 milímetros yo me siento muy cómodo, me puedo mover en el set e incluso cuando hacemos fotos en locación me permite moverme de una forma muy cómoda. También al usar diafragmas bastante abiertos puedo jugar mucho con el desenfoque y con la profundidad de campo. Entonces logro fotos que la verdad que me gustan y para redes funcionan súper bien. ¿Por qué está tan largo? Hablo tanto.
Bueno, si llegaste hasta acá y estás viendo esto, significa que voy a dividir el video en dos porque estoy hablando más de la cuenta, no sé por qué, porque no escribo lo que tengo que decir y me pongo a hablar como si fuese gratis. Es gratis en realidad, pero bueno.